Así que si te parece, John, sí. En 5 minutillos cuéntanos un poco a Sebio cómo ve el tema. Perfecto. ¿Se me oye? Sí. Sí. Buenos días a todos. Lo primero, agradecerte, Jesús, y a la Complutense y a los cursos de verano la invitación a participar en esta interesante mesa redonda. Lo segundo, confesar mi admiración a Aleix y a Cotec por el trabajo que hacen. La verdad es que nosotros nos inspiramos mucho en vosotros y os seguimos de cerca, y de hecho me voy a referir muchas veces a datos tuyos en mi intervención, ¿no? Yo creo que una de las cosas que refleja lo que Aleix ha contado es que realmente en España las inversiones en I+D no se han considerado inversiones estratégicas. Hemos visto esas subidas y bajadas que han sido absolutamente procíclicas. Es decir, hemos ido con el ciclo. Cuando había épocas de más alegría presupuestaria, hemos invertido más en I+D, y cuando había épocas de más restricciones presupuestarias, hemos invertido menos en I+D. Y ahora, en gran parte ese incremento, estamos en esa época de crecimiento de nuevo después de esa década perdida, se está financiando con un instrumento coyuntural, que son el mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿no? Y ante eso surge la pregunta, ¿y después qué? Si nos inspiramos en lo que ha pasado en el pasado, pues no deberíamos esperar nada bueno. Esperemos que no sea así, ¿no? Esta reflexión tiene consecuencias. Cuando uno retira inversión en I+D, no es que dejes de invertir, sino que se dilapida lo invertido. Nosotros eso en nuestro sector lo vimos muy claramente en el año 2013. A nuestro sector, por ser un sector fundamentalmente financiado, que se financiaba con recursos públicos, pero también con inversión privada, los efectos de la crisis financiera llegaron al mismo cuando afectó a las condiciones de acceso a la financiación de las empresas. Como al principio estaban bien financiadas y bien capitalizadas, aguantaron. Cuando agotan los recursos que tienen disponibles, que ocurre a partir del año 2012-13, tocamos suelo. Hay una destrucción importante de la base empresarial en el sector, de en torno a un 20%, y a partir de ahí empieza la recuperación y el crecimiento. Pero ese daño permanece. No es un daño, o sea, no es una cuestión simplemente de momento, sino que produce un daño en el tejido empresarial que todavía seguimos teniendo. Seguimos estando un 18 por debajo en cuanto a empresas innovadoras en el conjunto, digamos, de la economía española. Ahí está, ¿no? Y ese dato todavía 10 años después de aquellos recortes lo seguimos sufriendo, ¿no? Pese a eso, en nuestra área de conocimiento, que es el área de la biotecnología y las ciencias de la vida, España tiene, en cuanto a producción científica, tanto en términos de volumen, de cantidad como de calidad, unos indicadores muy saludables. Somos octava potencia a nivel global, y en áreas emergentes como las terapias avanzadas estamos en quinta posición, que está muy por encima del peso específico que tiene España en el conjunto del contexto internacional, ¿no? ¿Y dónde están los retos desde nuestro punto de vista en el sistema, ¿no? Los retos fundamentales, aparte de de esa visión estratégica continuada a largo plazo en inversión y I+D. Pues que nosotros creemos que el reto que tiene España es convertir esa ciencia excelente que producimos en industria. Convertir esa ciencia en tecnología e innovación made in Spain, que es una de nuestras grandes debilidades. Y para eso, pues lo que tenemos que hacer es pensar en modernizar y reformar, pero reformar en el sentido positivo de la palabra nuestro sistema de I+D+I, y mirar también hacia las empresas, cambiar, digamos, romper un poco con ese concepto tradicional, ¿no? La transferencia de tecnología, ¿no? El sector público hace hasta aquí y luego entra una empresa y lo lleva al mercado. Esto ha cambiado. Hay que pensar en colaboración público-privada, en trabajar conjuntamente, en espacios de trabajo compartidos entre empresas, universidades y centros públicos de investigación. Aquí me gustaría referirme a un estudio que hizo, creo que fue hace un par de años, justo en la época de la pandemia. Arrancaron en pleno cierre de la economía la OCDE por encargo de la Comisión Europea, ¿no? Como parte del programa de reformas estructurales, ¿no? Donde se hizo un estudio, ¿no? de cuáles eran los elementos de reforma en los cuales había que actuar en el ecosistema español para que la ciencia genere mayor impacto social y económico en España, ¿no? Y hacían había como tres grandes conclusiones. Una era la necesidad de cambiar el marco regulatorio. Creo que todos los que estamos aquí somos conscientes que el derecho administrativo y la innovación no encajan, que es muy complicado, ¿no? Trabajar con derecho administrativo en innovación.
Y dos referencias aquí a casos concretos, ¿no? Tramitar un convenio con algunas instituciones, una empresa que quiere tramitar un convenio para un proyecto I+D colaborativo con una institución pública. Yo tengo casos donde hay 5 pasos de aprobación, de los cuales los 5 no dependen de la institución, dependen del Ministerio de Hacienda o de entes dependientes, un interventor, etcétera. 5 pasos de aprobación, periodos medios de aprobación de 9 meses. Con esto no se puede trabajar en proyectos innovadores, ¿no? Y luego hay otro tema en el marco regulador, también en la Ley General de Subvenciones, es un tema un poco técnico, pero me gustaría comentarlo, que es la solidaridad en las obligaciones de reintegro en proyectos colaborativos. Si un centro público y una empresa tienen un proyecto colaborativo y alguno de ellos incumple, y eso dispara una obligación de reintegro, somos solidariamente responsables. Es decir, una empresa mía se puede ver obligada a devolver la parte que CSIC no ha ejecutado y el CSIC la parte que la empresa no ha ejecutado. ¿Cómo se generan relaciones de confianza cuando esas son las normas con las que tenemos que funcionar en la colaboración público-privada, ¿no? Con lo cual, creemos que ahí hay una asignatura pendiente por abordar, ¿no? en el marco regulatorio. Luego, por supuesto, también la necesidad de generar espacios de trabajo compartidos. Cuando vamos fuera vemos que en los campus están presentes empresas. Aquí todavía, desgraciadamente, la universidad sigue estando muy lejos de la empresa y la empresa sigue estando también muy lejos de la universidad. Y creemos que hay una responsabilidad compartida, bueno, pues de generar espacios de trabajo colaborativo compartidos, ¿no? Y en esa línea también esos instrumentos de financiación a los que hacía referencia Aleix, ¿no? Es decir, al final el gasto público se articula si son incentivos para la innovación empresarial, ¿no? A través de instrumentos que pueden ser créditos fiscales, ayudas, etcétera. Hacíamos un estudio hace un par de años donde veíamos que en los últimos 7 años de la inversión en I+D que ha habido en el país, tan solo un 16% ha ido a instrumentos en colaboración. Si creemos que esto es una asignatura pendiente de la economía española, y creo que el diagnóstico es claro, en el compartido por todos, tendremos que pensar en ampliar esto, tenemos que pensar en establecer, en arbitrar instrumentos y mayor inversión en este campo. Y por último, el tercer elemento, incentivos. Los incentivos funcionan, y pensando, Jesús, en ti, en la COSCE, en el sector público fundamentalmente, una institución que decide apostar por la colaboración público-privada tiene algún incentivo para hacerlo, cuando todos sabemos que esta es una política que rinde resultados a largo plazo. Es decir, si una institución firma un acuerdo con una empresa, esa licencia, los retornos económicos se producirán dentro de 10 años. Y el decisor que está tomando decisiones en ese momento y mojándose por cambiar una cultura de la institución no se va a ver recompensado porque probablemente su mandato habrá pasado, ¿no? Bueno, debemos pensar también en que en la financiación de esas instituciones haya incentivos institucionales para que las instituciones que decidan apostar por estas políticas, que creemos que son políticas de país, reciban un premio por hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los 3 elementos donde necesitamos actuar. Si te parece, lo dejo aquí para una primera. Perfecto, yo creo que muy complementario a los datos que nos ha ofrecido Aleix. Y ahora, si os parece, entonces, José Ángel, bájate a la arena de un caso concreto que, bueno, puede ser más o menos representativo, pero desde luego os puede hacer ver a todos en la realidad cómo se puede llegar a conectar, como acaba de decir John, la investigación en un sector público con iniciativas en el sector privado y, en el fondo, al final, creación de puentes y conexiones, porque entiendo que en tu caso es un ejemplo muy bueno de esas conexiones, ¿no? Así es. Bueno, realmente yo soy una persona con una experiencia en los 2 sectores, en el mundo académico. Durante más de 30 años he dirigido grupos de investigación en el mundo académico y también en el sector privado, puesto que, como ha explicado, en el año 2005 fundé mi propia empresa. Y la motivación de fundar una empresa es porque siempre que pensé que los impuestos que pagan los ciudadanos para que se haga ciencia en España tienen que terminar redundando en el propio beneficio de los ciudadanos, bien en forma de productos, bien en forma de valor, de riqueza dentro del país. Luego hay otras motivaciones, obviamente, que son legítimas, y todo aquel que tiene un interés empresarial también tiene un interés económico, y algún día piensas, esto puede hacerme rico. Bueno, esto no llega fácilmente, a veces no llega nunca, pero también es una motivación que es perfectamente legítima, ¿no?
Durante los 30 años que dirigí grupos de investigación en el mundo académico, pues lo primero que me di cuenta es lo que ya se ha dicho aquí, ¿no? Que hay una dificultad administrativa para hacer convenios con el mundo empresarial. Y tanto es así que esto me motivó a crear mi propia empresa para eliminar estas barreras administrativas, ¿no? Y es algo que uno rápidamente, en cuanto crea una empresa y tiene los primeros inversores, se da cuenta de la agilidad que te permite el mundo empresarial para desarrollar ciencia y desarrollar los productos o las tecnologías que quieras desarrollar. Yo os he traído aquí unas diapositivas, que algunas de ellas pues en realidad son redundantes. Son redundantes con lo que ya se ha dicho. Básicamente, las instituciones que desarrollan conocimiento son tres: el mundo académico, las startups, las pequeñas empresas que inician desarrollos tecnológicos, y las grandes compañías. ¿Cuáles de estas instituciones, que todas están interconectadas obviamente, cuáles son las más importantes en cada país? Pues depende mucho del tipo de economía y de los factores sociales que priman en esos países. En España, hoy por hoy, seguimos siendo las instituciones académicas las que más ciencia desarrollan, ¿no? Lo que está claro es que en todas estas instituciones la investigación debe mantenerse, no puede ser puntual, como ya se ha dicho también aquí esta mañana, tiene que ser un esfuerzo mantenido. La otra cuestión que es importante es que no podemos, y esto a los políticos les gusta mucho, el decir, tenemos la empresa mejor del mundo que hace tal cosa. Al igual que sucede en... Si no estás tapando la mitad de la pantalla. Perdón. Al igual que sucede en otros sectores, pues tener el mejor restaurante del mundo no significa que los ciudadanos coman bien, ¿no? Es una apuesta de la sociedad para conseguir que todo el mundo tenga una inquietud por cocinar bien, etc. En España lo sabemos muy bien. En Dinamarca, que tiene el mejor restaurante del mundo, por desgracia, en sus casas no comen de igual manera, ¿no? Pues en la parte científica y la generación del conocimiento, pues pasa lo mismo. Es un esfuerzo social. Todo el mundo, hoy veíamos por los datos, hay una buena percepción en la sociedad española de creación de conocimiento, y los ciudadanos lo promoverían, pero tiene que ser tanto una iniciativa pública-privada el hecho de que se desarrolle una cultura del conocimiento y esto se traslada a las empresas. Para mí hay 5 recetas, probablemente me olvidaré algunas de ellas. La primera es crear una masa crítica de científicos, tanto en el sector público como en el privado, para que la ciencia se haga. La ciencia no la hace un genio, la hacen equipos, y por tanto es muy importante crear una masa crítica científica para que el conocimiento se genere. Hay que motivar a todas aquellas personas que quieren crear estructuras empresariales para trasladar ese conocimiento a la sociedad, y esto se hace tanto desde el punto de vista de facilitar el que esta transferencia se haga, como decía John, como también el hecho de fomentar en nuestras propias familias ese espíritu de emprendimiento que muchas veces en España, cuando doy máster y pregunto a los alumnos si alguno ha pensado en crear su propia empresa, no se levanta ninguna mano, ¿no? A la mayoría de nosotros, en nuestras familias en España, nos han dicho que lo mejor era ser funcionarios, ¿vale? Si haces ciencia dentro de ser funcionario, estupendo. Si haces otra cosa, pues igualmente, porque te aseguras tu salud. Ese espíritu de emprendimiento no se fomenta en España, ¿no? Luego, también yo lo he apuntado, no hay una legislación que permite esa transferencia entre lo público y lo privado, que sea ágil, y en otros países, sin embargo, es todo lo contrario, ¿no? Las reglas están muy claras. También es muy importante crear una red de inversores que apuesten por la creación de conocimiento. En España, cuando yo fundé la compañía en el año 2005, era muy difícil encontrar inversores que creyeran en ideas innovadoras, disruptivas, y que pusieran dinero para ello. Y te ponían el misma cantidad de dinero si estabas diciendo que ibas a hacer un avión de combate, que si ibas a hacer una vacuna, que si ibas a hacer un programa de software, porque en realidad pensaban que arriesgaban menos poniendo menos dinero, y en realidad ponían los proyectos en peligro. Y por último, también es muy importante para mí el hecho de que cuando se crea una startup que desarrolla una tecnología y desarrolla un conocimiento que terminará en un desarrollo económico, ya que el Estado, ya que los ciudadanos, ya que la gente que ha hecho el emprendimiento en España ha disfrutado de ese entorno, es estúpido el que vendamos estas empresas de startup
a empresas multinacionales que van a sacar ese negocio del propio país donde se han desarrollado. Hay que hacer porque las empresas españolas grandes adquieran la tecnología desarrolladas en las startups. Es, como os decía antes, muy importante dar los mensajes adecuados en las instituciones académicas donde se forman los alumnos y en nuestras propias familias, ¿no? Desarrollar una empresa es un proceso creativo y fascinante, y os lo dice alguien que ha transitado por ese proceso, ¿no? De esto que lo saqué de la película Redes Sociales, ¿no? Es una actitud ante la vida, crear tu propio trabajo en lugar de que alguien lo cree para ti, y esto es una filosofía. En Estados Unidos, esa pregunta que yo hago en los máster, la nube de manos que se levantan, ya siendo estudiantes en la propia universidad, han hecho sus propios intentos de crear empresas, ¿no? Y algunos inversores dicen que frases como esta, ¿no? Que crear una empresa es lo más excitante que se puede hacer con la ropa puesta. Yo os puedo decir que en cierta medida es así. No está carente de problemas y de disgustos, es un transitar muy complejo, el diálogo con los inversores, etcétera, el paso ese de los valles de la muerte que todas las empresas de startup tienen son muy penosos, pero realmente es muy, muy interesante. Hay que crear esa afinidad por el riesgo, ¿no? Y si los hermanos Wright, que hacían esos locos cacharros donde volaban por las colinas, todos sus vecinos pensaban que eran unos locos. Pero, sin embargo, cuando esas ideas disruptivas triunfan, son las que verdaderamente dan más éxito y más alcance, ¿no? Y también hay inversores muy especializados, como este americano, que dice que a él le preocupa enormemente el hecho de que muchas empresas piensen en desarrollar la misma cosa. Les gustan las ideas disruptivas y hay que pelear por generar siempre una cierta disrupción cuando se crea una compañía. No se puede esperar que los analistas te identifiquen en qué tiene que estar tu compañía. Aquí tengo dos ejemplos muy interesantes. Uno de ellos en el siglo XIX acerca del teléfono. La Western Union pensaba que el teléfono era un invento estúpido. O, mucho más reciente, a finales de los años 70, cuando expertos en informática pensaban que no había ninguna razón para que tuviéramos que tener un ordenador cada uno en nuestra casa, ¿no? Como veis, se equivocaron, y gente que puso mucho empeño al final consiguió romper con esta tendencia que era negativa. En el mundo bio es evidente que hay unos retos muy claros, no voy a pasar por todos ellos, que hay que acometer, y que hay cualquiera que aporte ideas en todos estos sectores pues tiene muchas posibilidades de triunfar. Y siempre hay que entender que, y esta es la última diapositiva, que la creación de empresas es una prueba de prueba y error, ¿no? Y que muchas empresas fracasan, lo cual no significa que debamos desanimarnos y no intentarlo de nuevo si volvemos a tener una posibilidad. Y gente muy inteligente que vivió hace muchos siglos ya lo dijo, ¿no? Y Confucio en concreto dijo que me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Solo cuando se hace emprendimiento se aprende a hacer emprendimiento, y si yo ahora tuviera que crear una nueva empresa no cometería muchos de los errores que he cometido con la creación de la que actualmente dirijo la parte científica, y creo que es muy importante, y el fracaso implica muchas veces experiencia y por tanto es muy valioso. Y esos eran los mensajes. Muy bien, muchísimas gracias, José Ángel, tremendamente constructivo y tremendamente interesante. Y cerramos estas reflexiones, si os parece, con los que nos pueda contar Perla, con esa visión sobre los científicos. Dinos qué te parece sobre todas estas reflexiones y estos datos, por favor. Muchas gracias, y gracias por invitarme a estar aquí. Creo que es interesante para los alumnos, que es... Sí. Me muevo demasiado, así que es un poco difícil que no mueva el micrófono. Es interesante todo lo que se ha oído aquí, y esto va a ser una especie de compendio de lo que hemos oído. Muy interesante, gracias Alex por los números que seguimos siempre en Cotec, además de la propia información que se da en la COSE. La COSE es la Confederación de Sociedades Científicas, y aúna 87 sociedades que aglutinan como 42.000 científicos de toda España, de todas las áreas, con lo cual es la voz de muchos científicos, muchos muy interesados por investigación pura, otro por desarrollo y otro por innovación.
y también por digitalización, por supuesto, y muchos procesos más que hoy en día están. Aquí veníamos a hablar sobre la receta para impulsar una sociedad basada en el conocimiento. Pensamos, todos los científicos, voy a ir un poco deprisa porque la mayor parte de las cosas ya se han dicho y vamos a hacer un compendio. Mi visión es la visión de COSE, pero también la visión de catedrática de universidad de una escuela como es la Politécnica de Madrid, que genera mucha startup y muchas empresas basadas en el conocimiento y que son bastante realistas, mucho y muy activas y satisfactorias. La mayoría de ellas, no todas, evidentemente. De hecho, muchos alumnos míos de hace 30 años pues son ahora empresarios de startup que nacieron de telecomunicación. Soy de telecomunicación, de ingeniería de telecomunicación. Bien, España, evidentemente, si queremos ser algo, debemos hacer nuestro futuro basado en la economía basada en el conocimiento. Eso es evidente y lo habéis aprendido aquí a lo largo del curso. Pero hay algo en lo cual esto está basado, y se ha dicho aquí, la educación y la ciencia. Y la educación no empieza solo en la universidad, empieza en los primeros estadios, para que eso se pueda transformar en un valor en la sociedad. Si no, eso no funciona y no llegaremos nunca a ser unos impulsores del crecimiento económico. ¿Se oye, no? Sí. Por lo tanto, tenemos que tratar, como pongo aquí, de fomentar la investigación, mejorar las enseñanzas de la ciencia, difundir la divulgación, que tan importante es todo hoy en día, del espíritu científico, y promover la apreciación social por los valores de la ciencia. Eso es fundamental si queremos salir del impasse en el que realmente estamos. La vinculación entre ciencia y empresa es el factor clave para la creación de la innovación. Tenemos que poder convertir la tecnología y el conocimiento científico en un valor útil y práctico. La idea aquí era hablar sobre la conexión de la ciencia, la investigación con el sector productivo y la economía en nuestro país. En COSES hemos creado un programa que se llama Science Meet Business, ya hace en 2019, y ya nos reunimos en el círculo de empresarios con muchos empresarios. La ciencia tiene que acercarse a la empresa tiene que acercarse a la ciencia. Hay dos problemas fundamentales que he especificado aquí, la verdad es que no veo desde aquí, pero da igual, no importa. Lo he escrito y lo veo y lo sé. Es para no perderme el guión y no enrollarme, porque entonces no hablo 5 minutos, puedo hablar 1 hora. La idea es, un problema es la falta de integración del sistema público de I+D+I, I+D pequeña, como muy bien ha dicho el compañero, con el sector privado. No hay una integración, o esa integración es muy pequeña, es muy deficitaria y está poco potenciada. Y después hay un gran desfase entre el potencial investigador y el innovador en el ecosistema de ciencia. La investigación en España es bastante potente, pero no somos capaces, excepto honrosas excepciones, y repito, universidades como la Politécnica y otros parecidos, porque por su esencia son así, que sean capaces de acercarse el ecosistema de ciencia con la innovación. La idea que hemos pensado en la COSE es generar un foro de encuentros periódicos entre empresarios y científicos. Esto pasa así, ¿no? No, señor, no pasa ahí. Ahí. ¿Ya ha pasado? Sí, ahora sí. Sí, esa es la que damos. Bien, estas podían ser recetas para impulsar una sociedad basada en el conocimiento. Reunir líderes científicos y figuras emergentes de todos los tipos, científicos, de centros de investigación, de universidades y figuras emergentes STEM, que hay muchísimas en España, con representantes destacados de empresas privadas. Conocer y compartir los planes de investigación y desarrollo
y ver cómo mejorar la intersección entre ambos sectores, porque hay una gran complejidad en ambos y hay que ponerlo de manifiesto. Promover un intercambio directo, si no, no funciona. Un intercambio directo, intenso y continuado de información y novedades del mundo de la ciencia para poder identificar y compartir aquellos avances que realmente puedan tener interés empresarial. Si no, eso no funciona. Pero esto solamente se producirá cuando seamos capaces de realizar reuniones periódicas centradas cada vez en diferentes temáticas científicas, que pueden ser 3 o 4, procurando siempre incluir la de máxima actualidad para ambos sectores. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de reuniones que, repito, ya hemos tenido y que seguiremos teniendo, porque estos encuentros deben ser diseñados para no ser impulsados por terceros atendiendo a sus propios intereses, que eso pasa muchas veces, y hay que saber pararlos. Analizar las posibilidades de colaboración, evitando enfoques pedagógicos y reivindicativos, que también se ponen de manifiesto en esta reunión. Cada uno quiere sacar a la palestra sus propios conceptos e investigaciones, y esa no es la idea. Aumentar la confianza mutua, cosa que no es fácil, entre empresarios y científicos, y fomentar su continuidad en el tiempo. Eso no puede ser una cosa puntual, tienen que ser reuniones continuas en el tiempo, que se aborden siempre temas de actualidad. Yo voy a terminar con esto, y con esto yo creo que se puede abrir el debate, analizando las acciones necesarias y que ya se han puesto de manifiesto aquí por los anteriores ponentes, que son cuáles son las acciones necesarias. Evidentemente es necesario un aumento de inversión privada. No, por supuesto que la financiación pública es escasa en España, pero las universidades y los investigadores solemos tener dinero para investigación. El aumento de la investigación es necesaria para crecer en número, porque en España el número de científicos que son muy buenos no es suficiente en relación con el número de ciudadanos que hay en España. Eso es lo primero. Pero somos muy buenos. No olvidéis que la universidad se lleva el 60% o el 67% de la investigación que se hace en España, aproximadamente. No somos solo docentes, somos investigadores fundamentalmente, y cada vez más. Pero lo que hay que hacer para poder transferir esos conocimientos a la sociedad y poder transferirlo a través de la tecnología a las empresas es aumentar la inversión privada. La inversión privada en España es muy pequeña y, como muy bien creo que lo ha dicho John, el marco regulador, el marco legislativo no ayuda, todo lo contrario. Entonces hay que pedir y solicitar a las administraciones el cambio del marco legislativo. En eso estamos cuando hacemos ley de ciencia y hacemos las enmiendas que hemos hecho desde la COSE solicitando eso, y que seguiremos trabajando en ese aspecto. Pero también la inversión social. La sociedad debe de ser consciente. En España la gente, creo que lo has dicho tú, no se arriesga en la inversión. No se arriesga en invertir en pequeñas acciones sobre startups y sobre valores de empresas que salen al mercado. No olvidéis que el Estado solo ayuda, por decirlo de alguna forma, a las pequeñas startups durante los 2 primeros años. Ninguna empresa es eficiente, por decirlo de alguna forma, exitosa en los 2 primeros años. Es algo a más largo plazo, y hemos tenido un ejemplo con lo que nos has contado. Por lo tanto, hay que aprender a invertir en empresas de inversión riesgo. Eso es fundamental. Hoy en día hay muchas empresas de inversión riesgo que capitalizan muchas empresas pequeñas y dan fondos de inversión, pero los españoles no estamos acostumbrados a invertir. Por eso nunca seremos un país tecnológico mientras no cambiemos esa mentalidad. En Estados Unidos a los estudiantes desde la universidad se les enseña a hacer inversión, a aplicar lo que están desarrollando.
En otros países, yo he estado en Israel trabajando y estudiando parte de mi carrera, y los estudiantes desde el primer momento estaban pensando que fueran a investigaciones muy básicas en las posibles aplicaciones de esos conceptos que estudiaban, cosas que en España no se hacen y no aprenden a luchar por eso. Entonces no tenemos una capacidad cuando somos adultos de invertir en empresas de startup. Eso es un problema grave en España, la inversión en empleo. Y por supuesto, algo que no nos llega, la mejora de la ley de mecenazgo. Si al ciudadano invierte en empresas y las empresas y no tienen las deducciones fiscales, etcétera, necesarias, difícilmente vamos a potenciar en este país y transformar nuestras startups o nuestras empresas en base tecnológica en algo que sea realmente factible. Yo creo que lo dejo aquí porque es el problema fundamental que tenemos, y me gustaría escuchar alguien como John, perdóname, repíteme, José. Y José, los problemas reales con respecto a este futuro. Sobre todo las empresas biotecnológicas, que son las de Asebio, que son las que tienen tanto incidencia hoy en día, además de las de inteligencia artificial y digital. Muchas gracias a todos. Gracias. Y felicidades a todos los recursos. Muchas gracias, Perla. Bueno, ya veis que se empiezan a repetir mensajes que hemos estado viendo a lo largo del curso. Fundamentalmente, fijaos que se ha concentrado mucho el interés y el enfoque sobre la conexión entre la ciencia y la sociedad por una parte y entre la ciencia y el sector productivo por otra parte, que en realidad es casi la misma o dos caras de la misma moneda, ¿no? Antes de abrir el turno de palabra y que podáis preguntar y nuestros expertos y ponentes puedan opinar, os pediría, es un curso, tenemos aquí unos cuantos estudiantes, lo van a seguir más estudiantes porque vamos a colgar las ponencias para que las puedan seguir, y yo me gustaría que dierais con vuestra visión sobre la situación de la ciencia, los números, las perspectivas en los diferentes ámbitos, que deis un mensaje dirigido a la gente joven. Es decir, esto ha sido también algo recurrente durante este curso. Deben de tener una visión positiva, necesitamos animarles para que el futuro de la investigación en general en todos los sectores público y privado realmente produzca lo que necesita la sociedad. ¿Veis que se puede dar esos mensajes? ¿Qué recomendáis a la gente joven cuando ahora se está planteando meterse o no en una carrera a largo plazo para dedicarse posiblemente quizá a la investigación en muchos aspectos, conectada con emprendimiento, conectada con las empresas o conectada con la investigación fundamental en los laboratorios? ¿Os animáis a dar una...? Yo Jesús. ¿Se me oye? A ver. Ahora. Si me permites, Jesús, a ver, desde la perspectiva de Asebio, ¿no?, que somos la asociación que agrupa el sector de biotecnología y ciencias de la vida en España, nosotros lo que vemos es que nuestro sector está en este momento en un momento dulce. La pandemia, que ha sido una circunstancia tremendamente desgraciada para el conjunto de la economía española y para muchos sectores productivos, para nosotros ha sido una oportunidad, porque nos ha permitido poner de relieve que hay también sectores productivos en la economía española que tienen una tremenda capacidad de respuesta para hacer frente a algunos de los retos que en aquel momento afrontábamos. Y por poner un ejemplo, ¿no?, el caso de cuando empezó, bueno, esto ya parece que hacemos arqueología, pero hace escasamente 2 años, ¿no?, cuando en enero de 2020 empieza esto a emerger, ¿no?, se secuencia el virus, marzo cierra la economía, en abril ya había empresas en España, concretamente 12, que estaban produciendo, bueno, algunas desarrollando, pero muchas ya produciendo test PCR para detectar COVID, con una capacidad de producción que a los 6 meses tenía capacidad de autoabastecimiento del mercado nacional, y ahora mismo se está exportando el 80% de la producción nacional de test PCR. Lo mismo se puede hacer con antígenos, lo mismo se puede decir con los anticuerpos. Esto nos ha permitido a nosotros, y para una asociación pequeña y modesta para nosotros ha sido le hemos sacado mucho jugo, ¿no?, oro líquido, ¿no?, a estas circunstancias, poner de relieve que
en España hay un sector productivo como el nuestro que está trabajando en algunos de los grandes retos que afronta la sociedad en aquel momento de la pandemia, pero podríamos hablar de la transición verde y otras, la economía circular y otras muchas cosas que nos vienen, la economía del conocimiento, otros muchos retos que vamos a tener que afrontar en el futuro. Y esto, nosotros tenemos la percepción de que sí ha tenido un efecto, desde el punto de vista también, tanto en la administración, ¿no?, que ha arbitrado, a nosotros nos hubiese gustado que hubiese sido más, pero algunos instrumentos extraordinarios, ¿no?, en forma de fondo COVID, algunos programas específicos, misiones, etcétera, ¿no?, algunos financiados con el propio mecanismo de recuperación y resiliencia, que han supuesto un incremento de presupuesto significativo y también de atracción del inversor privado, porque el inversor privado ha visto, a nosotros siempre nos han puesto la etiqueta de decir, no, es que vuestro sector es peligrosísimo. Esto a mí, yo que he trabajado como inversor, José Ángel me conoce de las épocas, claro, yo cuando iba a intentar colocar mi fondo a inversores decía, no, que ¿cómo voy a invertir en metodología? Eso es peligrosísimo, arriesgadísimo. Decía, hombre, pues claro, depende con que lo compares. Pero intenté imaginaros a un inversor intentando vender una cadena hotelera en verano de 2020 o verano de 2021. Es decir, un sector tremendamente consolidado de la economía española y súper seguro con activos, en aquel momento no lo quería nadie, ¿no? Entonces, eso yo que sí que creo, yo que creo mucho también en los números, soy un señor de números como Aleix, pero también creo en los sentimientos, ¿no? Porque al final los sentimientos son los que luego inducen esos cambios en los números. Creo que sí ha tenido un efecto de cambio. Y eso está sirviendo a los fondos especializados para atraer más inversión, está sirviendo a las compañías también para atraer inversores que antes no se atrevían a invertir en nuestro sector, ¿no? Empleo está yendo bien. Los indicadores de empleo que tenemos, que son del año 2020, nos pasa un poco lo mismo, tenemos que tirar de indicadores de INE, eran buenos, a pesar de ser año de pandemia, nuestro sector creció en empleo, tanto en términos reales como nominales, y 2021 y 22, que todavía no tenemos datos, lo que nuestras empresas nos dicen también es que están buscando reclutar gente. De hecho, se está dando una circunstancia un poco paradójica y que yo, que desde la asociación estamos intentando entender. Últimamente, cuando acudo a foros de con nuestras empresas, lo que nos dicen es que no encuentran los perfiles que necesitan, cosa que hace 2 años nadie decía. Hace 2 años nadie decía eso. Ahora mismo hay determinados nichos, por ejemplo, en tu negocio, donde a las empresas les cuesta reclutar talento. Así que, bueno, si puedo lanzar un mensaje positivo para los alumnos aquí, creo que el sector está en un momento dulce, nos esperan unos años positivos por delante, ya veremos cuántos, pero yo creo que hay un sentimiento generalizado que va a continuar así nuestro sector, por lo menos frente a otros sectores de la actividad económica que se da, y que en términos de empleo va a seguir habiendo oportunidades para conseguir arrancar y consolidar una carrera profesional en nuestro sector. No sé si con eso te respondo. Sí, muy bien. Y Aleix, ya aprovechando, sí, porque más allá del sector de biotecnología, tus números o los números que has ofrecido, en lo más positivo que hemos visto es en número de empleados en el sector I+D. ¿Podemos decir a los chicos que es una buena apuesta prepararse para lanzarse al mercado de trabajo en este ámbito? A ver, en esta línea, uno de los grandes éxitos de la democracia española es, cuando hablábamos de activos tangibles e intangibles, es que España es un país que consigue converger con Europa en capitalización tangible a lo largo de estos 40 años. Un éxito rotundo. Las gráficas tienen un perfil clarísimo, pero estamos rezagados en inversión en intangibles, aunque estamos convergiendo. Y aunque somos uno de los países para los que hay datos de Europa donde más avance ha habido, a pesar de los pesares, a pesar de los recortes por delante, recortes disfrazados, aún así ha habido un proceso de convergencia. Pero como estamos lejos de donde están nuestros competidores y parece lógico que queremos seguir avanzando, yo creo que es evidente que habrá espacio para nuevos profesionales en todos los sectores digitales, científicos, y el sector productivo va a querer tirar de ellos.
Quizás para matizar, porque no es que no esté de acuerdo en que el sector biotecnológico es muy importante o que hay que potenciar el fracaso o que hay que invertir en startups. Yo suscribo todo esto. Simplemente decir que quizás nosotros tenemos una visión más amplia, porque nos corresponde, del concepto de innovación. Para nosotros la innovación es todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Este cambio es tecnológico o no tecnológico, está basado en conocimiento científico o no científico, y puede generar valor económico o no económico. Y con esto lo que quiero decir es que efectivamente el sector biotecnológico tiene que seguir dándonos alegrías a la economía, al mercado de trabajo y a los profesionales que se están formando. Pero no podemos confiar solo en estos sectores emergentes. Nosotros no podemos confiar solo en las startups y no solo podemos confiar en los sectores emergentes. La apuesta por la innovación debe ser transversal también en los sectores tradicionales si queremos dar un salto como país, que creemos que es urgente. Entonces la apuesta debe ser transversal. Y la apuesta por la innovación tiene que estar en el sector privado, y de hecho, si uno mira la evolución de las distintas leyes de la ciencia, ve que la primera, la del 86, yo creo que reconocía el valor de la ciencia como bien público, la del 2011 reconocía el valor de la ciencia como bien económico. Y uno de los elementos que nosotros destacaríamos de esta ley de la ciencia es que reconoce la necesidad de transferir ciencia al propio sector público. Necesitamos más ciencia en el sector público y en la elaboración de las políticas públicas. Todo esto que ha hecho el sector privado toda la vida, de pilotar, de evaluación basada en la evidencia, lo necesitamos, que son procedimientos que están en el centro de la actividad y del procedimiento científico. Todo esto lo necesitamos también en las políticas públicas. Necesitamos más científicos y más método científico en las políticas públicas. Entonces la cosa tiene buena pinta, José Ángel. Tú eres la cara de la empresa. Vamos a contratar más chicos. Yo voy a hacer la tesis. Esto es un tema muy interesante. Yo iré a un punto un tanto anterior, ¿no? Todos sois muy jóvenes, no tenéis ahora cargas familiares, no tenéis que mantener casas con hijos, etcétera. Lo que yo os diría es que fuerais dueños de vuestra propia carrera profesional. Si uno es oportunista y aplica cualquier beca que aparece y se la dan, eso no es... A lo mejor eres muy feliz en eso que haces, pero yo os diría que hicierais una reflexión de en qué queréis gastar vuestra vida profesional. Y muchas veces cuando hago coaching de estudiantes les recomiendo que pongan una lista de entre 5 y 10 cosas que les gustaría mucho en la vida y otras 5 o 10 cosas que odiarían hacer en su carrera profesional. Y al final, cuando te ves con esa lista, pues determinas, tienes ya hecho un gran avance en a lo que te quieres dedicar. Yo tengo 2 hijos en edad de merecer. Uno de ellos se dedica a la biología y trabaja ahora mismo en Harvard. Está haciendo un postdoctorado en Harvard. Todas las semanas recibe ofertas de trabajo de grandes compañías porque se ha formado bien, está en un sitio de prestigio y no ha tenido la impaciencia de intentar entrar en un trabajo bien remunerado en el corto plazo. La formación es indispensable. Cuando todos me preguntan, quiero trabajar en la empresa, ¿me recomiendas que haga la tesis doctoral? Mi respuesta es siempre sí. La formación es vital. Si tú quieres luego después destacar en cualquier trabajo, tienes que formarte. La otra cosa que también os quiero dar como mensaje positivo es que yo he visto un cambio en el sector empresarial español en los últimos años. De hecho, la semana que viene firmamos la venta de mi compañía y la firmamos con una empresa española, ¿vale? Esto significa que uno de los sueños que siempre había tenido, que es que una empresa española se favoreciera con las tecnologías que habíamos desarrollado, se va a cumplir. Eso significa que las empresas españolas han empezado a entender que tienen que meter innovación. Hasta ahora distribuían productos de terceros y era un buen negocio. Ahora las grandes compañías se asientan en España y han perdido la distribución. Tienen que hacer innovación, tienen que crecer. Muchas desaparecerán, pero las que se queden van a tener que hacer sus patentes, sus desarrollos, etcétera, y lo han entendido.
Entonces significa que van a demandar muchos profesionales bien formados en los próximos años. Entonces no es solamente el sector público que es errático, hoy salen plazas, mañana no, ahora hay contratos indefinidos, luego no hay contratos para nadie. El sector público, el privado, es un sector, digamos, más estable, en el que hay unas reglas de juego y que si tenéis formación, inteligencia e imaginación y dedicación, no se puede pensar que uno va a la oficina, ficha y se va. Si queréis llegar a algo en la vida, en el mundo de la ciencia y de la tecnología, tendréis que luchar mucho y tendréis momentos de desánimo, porque las cosas en el laboratorio no siempre salen cuando uno quiere, ¿no? Y tenéis que tener siempre los ojos y los oídos bien abiertos para buscar oportunidades de cosas en las cuales podáis desarrollar vuestro propio negocio si esa es vuestra vocación, ¿vale? Hay que ser oportunista, estar siempre al tanto de lo último en la tecnología, que es lo que se cuece en otros países, y para las instituciones españolas les pediría que no inventaran, que copiaran los modelos que funcionan bien. Si en Boston hay un hub tecnológico es porque está el MIT, Harvard, están los inversores y están las empresas grandes allí. Todo se junta en el mismo espacio y todo está interconectado. Esa interconexión entre todas las instituciones que hacen innovación a mí me parece importantísimo. Y en España tendemos a innovar en los procedimientos y nos equivocamos siempre. Pero vamos, yo sería optimista, si os vais a dedicar a tecnología, la tecnología va a ser el futuro y si sois buenos, triunfaréis. Muchas gracias. ¿Quieres añadir algo en esa línea, Perla? Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho José, no sé cómo lo pronuncia, pero diría algo más, no solo en tecnología. Yo a los alumnos llevo 47 años, dando clase a ingenieros y he visto de todo, y los alumnos realmente, los que tienen auténtica pasión por sacar adelante sus creencias, lo sacan adelante. Sus creencias, sus ideas. Hay que luchar. No hay que ser impaciente, no es cuestión de ganar dinero los primeros años, es cuestión de ver, como tú muy bien has dicho, a largo plazo, no a corto plazo. E intentar que tu sueño se haga realidad luchando mucho, y no tiene por qué ser tecnología propia, puede ser cualquier tipo de formación, incluso humanidades, sociologías, etcétera, que hoy en día son tan necesarias y puedes desarrollar en tu campo. Lo que sí es importante es que en España, y los alumnos, eso sois el futuro, sois los que tenéis que potenciarlo, es el conocimiento, la transferencia a la sociedad. Eso es básico, porque si la sociedad valora lo que se está haciendo en las universidades, a través de la educación, que empieza desde las edades tempranas, pero sobre todo lo que ya podemos transmitir en la universidad, si somos capaces, y vosotros sois capaces de eso, y transmitir el conocimiento a la sociedad, se valorará y la vida será mucho más fácil. Sigo pensando que, y eso estoy totalmente convencida, que si la sociedad valora la ciencia, el desarrollo de la tecnología, de las empresas, no solo las startups, sino el que acojan cualquier empresa en base tecnológica o empresas grandes, acojan a alumnos con doctorado, con formación, como ha dicho muy bien José, será muchísimo más fácil. Y es la necesidad. Mientras las personas que entran a trabajar a los laboratorios de I+D+I de una empresa no tengan una formación adecuada, no se les requieran, no sea un requisito necesario para entrar a trabajar, no nos desarrollaremos como país. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Perla. Bueno, pues abrimos un turno de palabras. Si queréis hacer alguna pregunta. Luis, ¿quieres comentar? Bueno, muchas gracias a los cuatro. Yo creo que ha sido un excelente colofón a los que hemos asistido a todas las charlas de este curso de la ciencia en España. Habéis dado la visión con datos objetivos y proyección, mensajes positivos. Ayer hablábamos no solamente de participar en la creación de empresas y, como nos habéis explicado, sino también en la colaboración con las empresas desde el sector público, y yo os puedo decir que mi laboratorio y el laboratorio de Jesús pues probablemente no hubiéramos llegado a donde estamos si no hubiera sido a través de contratos sucesivos que hemos firmado con empresas, en mi caso de la rama farma,
y de los cuales estoy muy orgulloso y que esto tiene que ser así. Pero quería hacer un comentario para Aleix y también quizá también para Perla respecto a los números que has presentado, ¿no? Desde el sector público de la investigación, yo estoy en un centro público de investigación, vemos con un cierto escepticismo estos miles de millones de euros de los fondos de recuperación. Y te voy a decir por qué. Bienvenidos sean y encantados, y veremos a dónde van a parar. Pero, por ejemplo, acabamos de conocer, no hace tanto, hace un mes, los resultados de las ayudas de lo que es el músculo fundamental de los laboratorios de España, que es el Plan Nacional de I+D. Ayer Marisol Soengas, ayer o anteayer creo que fue, no sé cuándo fue, nos habló de que un 75% de los proyectos concedidos sigue teniendo una dotación inferior a 150.000 euros a 3 años. Mientras este sea nuestro horizonte, tenemos un gran problema. ¿Y por qué te lo planteo, os lo pregunto en relación a los fondos de recuperación? Porque parece que los fondos de recuperación los tengamos que usar en iniciativas novedosas, en algo que sean apuestas de futuro, y no los podamos usar para reforzar estos proyectos estructurales que en definitiva son los que dan vida y mantienen a los laboratorios y los que nos permiten innovar y avanzar, etcétera, ¿no? Yo no sé si esto lo habéis identificado, si lo habéis lanzado, me consta que desde COCE lo habéis hecho, y creo que se tendría que lanzar un mensaje. Tenemos mucho dinero que aprovechar. Se han generado multitud de nuevas convocatorias, algunas de ellas yo personalmente discrepo de su utilidad, pero creo que tampoco hay que inventar otra vez la rueda, ya la tenemos inventada. Hay planes de investigación que son estructurales y que si los reforzáramos, si los duplicáramos o los triplicáramos, aumentaríamos lo que ayer hablábamos mucho de la pirámide, aumentaríamos mucho esa base para que la excelencia que está en la punta pues siguiera creciendo. No sé cómo lo veis esto. Si quieres que contesta. Bueno, como bien sabe, desde COSE hemos hecho un estudio de esta distribución de fondos, los estructurales y los que vienen de la resiliencia, y hemos llegado a la conclusión esa, que lo analizas. ¿Cuál es el problema? El problema es que los fondos básicos, sí se oye, ¿no? Son los mismos. Ha crecido muy poco, menos de un 7%. Estoy hablando de los fondos públicos no financieros, sino los que porque cuando quieres hacer colaboraciones con pequeñas empresas, cosas que no hemos hablado aquí, si tú le haces uso de los fondos financieros, estas pequeñas empresas no pueden hacer uso de eso porque tienen que devolverlo y no saben si en 2 o 3 años van a ir a ser positivos, exitosos, para poder devolver esos dineros. Con lo cual la mayor parte, y hemos hecho un estudio, el 70%, casi el 80% de esos fondos financieros no se usan. Entonces solamente usamos en investigación, en los proyectos, en todos los planes, los fondos nacionales. Y los fondos nacionales prácticamente son los mismos. Ya digo que han aumentado un 7%. Y eso es lo que te llega al laboratorio, a ti, a mí, a todos los que hacemos investigación. Entonces, los fondos de resiliencia, estos que han llegado de la Unión Europea para investigación, como muy bien dice, se han dedicado a 3 o 4 planes específicos, como la digitalización y otros muchos, inteligencia artificial, etc. ¿Cuál es la idea? Porque estos son fondos para 2 o 3 años, con lo cual no aumenta el presupuesto que tú tienes en los laboratorios de investigación. Quedan los mismos, en el mismo nivel y en el mismo rango. Porque dentro de 2 o 3 años, como muy bien ha puesto Alex en sus números, vamos a estar en esos mismos números. Y el aumento no vamos a llegar a lo necesario para poder convertirnos en un país de tecnología desarrollada. Pero eso está basado en una primera fase que yo he puesto en una frase, y es la falta de financiación. En este país no se financia la investigación de forma necesaria. El 1.2%, que son los fondos públicos, que es lo que tenemos, no son suficientes para llevar a cabo una investigación en todos los centros públicos de investigación en los cuales estamos haciendo. Ya no te digo nada para las transferencias de tecnología, sino no son
para la masa crítica básica fundamental, que es lo que genera una casa a la base. Eso está claro. No son suficientes. ¿Que vamos a llegar al 2%? Vamos a llegar cuando los países de nuestro entorno ya estén en el 3 o en el 4%. No te estoy hablando de... ¡Claro! Si nosotros llegamos dentro de 8 años, de 10 años, al 2% de los fondos públicos no financieros, repito, para no mezclar cifras como se mezclan, los demás países estarán entre el 3, los países desarrollados de nuestro entorno. Y eso siempre nos hará estar en el furgón de cola. Somos muy buenos, lo repito, en España en investigación, pero somos muy pocos. Ese es el grave problema. Por eso no conseguimos atraer talento investigador del extranjero, que es el otro problema grave que tenemos. Perla, si no me equivoco, cuando dices el 1,2 o el 1,4, es el 1,4 total, claro, no público. No, público, corrígeme, Alex, si estoy equivocado, no sé si es el 0,7 o cuánto es. No, el 0,56 pues es lo que salieron en los últimos datos. Pues no llega al 0,6. 0,56 claro. Fueron los últimos datos que esperaremos este año. Hicimos un informe que podéis ver todo en la COSE. He puesto la web de la COSE, un informe en enero de este año se distribuyó juntamente con el reparto de los fondos irreales para investigación, para tecnología y para transferencia. Eso es muy importante. Sí, hay mucho camino ahí. Alex, sobre los fondos europeos y lo que significan el total. Claro. A ver, los fondos europeos son una gran oportunidad para este país y de hecho un éxito también como respuesta a la situación de crisis económica, nada que ver con la anterior crisis económica donde la respuesta europea fue muy distinta. Ahora, es decir, da la sensación de que Europa responde a esta crisis de forma distinta que la anterior y por lo tanto bienvenidos sean. Yo creo que están mal el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Yo creo que en la primera parte, la parte de recuperación, está mal nombrado porque estos fondos no pueden. La recuperación llegó antes que los fondos. Es decir, no podemos decir que los fondos sirvan para impulsar la recuperación de la economía, pero esto no es necesariamente malo si realmente sirven para transformar, si se cumple con la segunda parte de transformación, que esto es lo que habrá que ver y habrá que ser. En este momento yo creo que, claro, estamos en esa situación en la que pasamos de un escenario en el que había una insuficiencia clara de recursos para la ciencia, de recursos decrecientes durante una década, en un momento en el que hay dinero. Entonces ahora ya poner más el foco en dónde ponemos este dinero empieza a ser más importante. Los datos disponibles por parte de la IGAE, claro, aquí estamos hablando, los datos que he presentado hoy y que hemos publicado hoy también, tienen más que ver con el procedimiento presupuestario que no tanto todavía en saber ese dinero a quién ha llegado, a qué tipo de agentes del sistema de I+D+I han podido llegar, porque se da por ejecutado un crédito por parte del sector público estatal una vez este crédito, por ejemplo, ha sido transferido a una comunidad autónoma o a la Agencia Estatal de Investigación, que a su vez tendrá que hacer una convocatoria. Entonces, podemos decir que esta ejecución es todavía en muy buena medida más administrativa que real. Hola, buenos días. Yo soy investigadora del CSIC y me gustaría lanzaros una pregunta para saber vuestra opinión. A mí me da la sensación, cuando hablamos de colaboración e interrelación entre empresa y investigación financiada públicamente, me da la sensación que la relación es muy unidireccional. Es decir, los fondos públicos llegan a la investigación, generamos investigación básica que tiene un potencial aplicado, contactamos con la empresa y ahí se queda la relación, porque luego la empresa explota ese producto, pero esa ganancia no revierte luego en la investigación pública de nuevo, ¿no? Entonces,
habría que cerrar un poco el círculo para que llegue a la investigación pública también esa inversión que estamos haciendo en capital humano y en innovación científica, para que también la investigación pública esté mejor nutrida con ese bueno. Mi visión al respecto, eso ya no funciona así. Es decir, esa concepción lineal de la voy a utilizar palabras, es que no me gusta la palabra transferencia tecnológica. Nosotros en Asebio la hemos enterrado, porque nos parece transferencia tecnológica. Nos parece una expresión que perpetúa esa concepción de unidireccionalidad y de proceso lineal. Esto de que en una investigación académica se hace I+D, de ahí surge un posible resultado, el resultado se transfiere a una empresa y la empresa lo produce y lo lleva al mercado, esto es el pasado. Ahora, las empresas y también los centros de investigación están a lo largo de todo el ciclo de la I+D+I. Es decir, y esto es una cosa que nosotros defendemos a capa y espada. A mí me ha pasado, teniendo enfrente un decisor político, que me haya dicho, no, las empresas no hacen I+D. ¿Cómo que no? Las empresas no generan conocimiento. ¿Cómo que no? Las empresas también generan conocimiento. Por supuesto que generamos conocimiento. ¿O acaso BioNTech, el diseño del RNA mensajero para la vacuna, no tiene conocimiento detrás? ¿Fruto de la colaboración público-privada? Sí, por supuesto, pero también fruto del propio desarrollo tecnológico que ha hecho la propia compañía. Y esto ocurre así en todo. Y Luis y Jesús, que habéis hecho proyectos de colaboración con empresas, tú no haces una cosa de repente se vas a una empresa y la empresa de ahí para adelante lo hace, ¿no? Esto es una interacción permanente. Y desde ese punto de vista, nosotros de la asociación, y aquí me permitís un pequeño telemarketing, 300 socios. En Asebio, 60 públicos, 240 empresas. Nosotros, siendo una asociación empresarial, una patronal, tenemos al CSIC como socio. Y a la Universidad Complutense como socio. Y estamos orgullosísimos de que así sea, porque nuestras empresas, el 80% de nuestras compañías, han surgido de la colaboración público-privada. ¿Y cómo retorna eso al sector público? Pues retorna de muchas formas. Retorna porque hay un acuerdo de colaboración en el cual la universidad recibe, por supuesto, unos pagos por el trabajo que hace. Retorna porque hay una patente que luego tiene unos derechos de regalías que terminan retornando a la universidad. Retorna porque la gente que se forma en sus departamentos va a la empresa y generas una carrera profesional y unas vías de inserción profesional. Y retorna sobre todo porque genera riqueza en el país y eso genera impuestos. Impuestos que son los que sostienen la I+D pública, el gasto público en I+D. Nosotros lo que tenemos que aspirar, y creo que eso es algo de lo que también las empresas nos tenemos que sentir orgullosos, es a crecer como compañías y a ser contribuidores, o sea, a contribuir a través de la recaudación fiscal al sostenimiento de una de las políticas de nuestro estado de bienestar, que ojalá sea esa cuarta, que es la de I+D, ¿no? Y esa tiene que ser fundamentalmente la contribución que tenemos que hacer como compañías. Y por supuesto, allí donde haya una patente detrás o una colaboración detrás, por supuesto, remunerarla, faltaría más, ¿no? No sé si con eso te respondo a tu pregunta. Y recordad que en el lenguaje que hemos tenido estos días, los famosos TLRs medios altos, es decir, todo lo que va desde el conocimiento básico hasta que eso se pueda desarrollar, no lo podemos hacer en los laboratorios públicos, porque ni tenemos recursos, ni tenemos, la escala donde esto al final tiene que funcionar, que es la escala industrial, la escala... Y ahí hay una I+D que necesita nuestro apoyo, esa es mi experiencia de las colaboraciones que hemos hecho, pero que se tiene que hacer desde luego en la empresa, o al menos en parte de la empresa. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Sí, mira, yo te diría que, por ejemplo, mi empresa tiene 2 patentes licenciadas de la institución donde yo trabajaba. Ellos reciben regalías. Durante muchos años, gente pagada por la empresa trabajaba en mi laboratorio, con lo cual yo podía publicar, hacer más publicaciones, porque tenía personal pagado por la empresa.
Nosotros publicamos un artículo en el año 2007 sobre una vacuna. Cualquiera que leyera eso, si tú lees eso, dice, la vacuna está hecha ya, esto lo pone en el año que viene. La vacuna se licenció en el año 2021 y quemamos 2,5 millones de euros cada año para desarrollar el primer producto que pusimos en el mercado, que era una vacuna, ¿vale? Es decir, desde la academia no se puede poner productos en el mercado. Tiene que ser una empresa la que invierta en I+D. Ese I+D, cuando viene de la academia, pues como ha dicho John, se paga con regalías. Las empresas pagan muchos impuestos, contratan gente de la academia. En mi empresa, que tiene 27 empleados, el 80% viene del mundo académico. Si quitas toda la parte del management, de gestión, todo el mundo viene del mundo académico, ¿vale? Es decir, somos creadores de empleo netos. Y eso es también muy importante, eso beneficia a la sociedad. Yo creo que ese concepto soviético de que nosotros hemos hecho el invento y la empresa se favorece, como dice John, es muy obsoleto. Y en esa colaboración y en esa transferencia que hay, es colaboración más que transferencia, verdaderamente, es donde el país sale beneficiado. Bueno, yo soy Elisa Fernández, soy representante de comisiones obreras tanto en la Administración General del Estado como en el CSIC. Nosotros llevamos 20 años haciendo informes de los presupuestos generales del Estado en I+D+I. Tenemos ya unos datos muy históricos. Informes que son extensos, que son el último que tenemos de 2021 son de 40 páginas en los que se analizan cada uno de los capítulos, y todo lo que estáis diciendo está muy bien. Parla se ha referido pero quería hacer referencia a una cosa que te has referido tú, y es que el capítulo 8, los activos financieros y no financieros, porque los financieros se solicitan, no se ejecutan, porque se les solicita a la empresa de que si no has llegado, los tienes que devolver. Entonces, la visión que se ha cambiado en los últimos 2 años, los 2 presupuestos generales del Estado últimos, es que ese capítulo 8 ya no va tanto como activos financieros, sino como a subvenciones. Las subvenciones no se devuelven. Entonces, yo puedo entender que una empresa que está empezando, si no llega, porque estás empezando, estás emprendiendo, entonces tienes una idea y a lo mejor la idea finaliza bien o no finaliza bien. Entonces el gobierno tiene que apostar realmente porque esas empresas salgan adelante. Y entonces me parece bien que haya ese tipo de subvenciones para ese tipo de empresas. El problema viene cuando grandes multinacionales que sí tienen ya muchos beneficios y que no es que estén empezando, es que ya llevan ahí muchos años, se acojan a esas subvenciones en vez de a los créditos financieros. Porque realmente lo que luego devuelven las empresas al gasto público, a la ciudadanía, se ha comprobado que es muchísimo menos de lo que reciben del dinero público. Está comprobado que es muchísimo menos de lo que reciben del dinero público. Por lo tanto, yo no estoy completamente de acuerdo en el hecho de que todo tenga que ser colaboración público-privada, y en lo que no puedo estar nunca de acuerdo en que con dinero público, dentro de los presupuestos generales del Estado, se dé muchísimo más dinero a las subvenciones a empresas que al Plan Nacional. Porque la investigación que se hace en España es principalmente pública. Si no estamos manteniendo el motor de esa investigación, al final no va bien la cosa. Entonces, el dar dinero a empresas con base tecnológica, que realizan innovación, no estoy en contra de ello, pero que se incremente muchísimo más el porcentaje de dinero público que va a subvenciones que no tienen que devolver, que no tienen que dar cuentas esas empresas del dinero público, en contraposición al Plan Nacional o a la financiación de los proyectos públicos. La verdad es que ahí, teniendo en cuenta cómo está la investigación en España, creo que habría que hacerlo mirar.
Bueno, yo hay algunas de las cosas, comparto algunas de las cosas que dices, pero algunas no, y por lo tanto me voy a lo que no. Por ejemplo, ¿a qué no comparto de lo que has dicho? Dices, no se me oye bien. ¿Ahora sí? Pues sí, mejor. A ver, dices, está demostrado que, de forma muy taxativa, que las ayudas a la I+D+I empresarial no tienen una adicionalidad o no reportan a la sociedad. Pues no es así. Por ejemplo, en el caso de los incentivos fiscales a la I+D+I, que se pueden aplicar las empresas, y donde estoy de acuerdo contigo, que están sobre representadas las grandes empresas respecto de las más pequeñas, y deberíamos conseguir que llegaran en mayor medida a las pymes. Eso estoy de acuerdo contigo. Pero estos incentivos, que a lo largo de los años se ejecutan muy poco, estamos hablando del máximo, creo que fueron solo 400 millones de euros anuales. Hay dos estudios internacionales, uno elaborado por la OCDE y publicado hace 3 años, y otro elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF, que dice que por cada euro de dinero público invertido en incentivos fiscales a la I+D+I, el sector privado retorna 1,5 euros en España. Está disponible en su página. Lo que pasa es que a lo mejor es en no sé si intangibles o en parámetros que no se ponen de nuevo de vuelta en lo público, sino en la economía general española, ¿no? No sé exactamente. Sí, pero quiero decir que a lo mejor el problema de contabilidad no es tan fácil, me refiero, cuando hay discrepancia en la interpretación. No, ahí yo lo único a añadir también son datos que Aleix ha trasladado, pero en la última encuesta de INE, ¿no? Refiriéndome a mi sector, al sector de la biotecnología, de la I+D que ejecuta una empresa, la que ejecutan, el 63% se financia con recursos propios, con los propios recursos de la compañía, y tan solo un 10% proviene de fondos públicos de I+D. Es decir, por cada euro que reciben de la administración, la compañía de sus propios recursos invierte otros 6 en I+D. De 100 que invierte. Otro 12% viene de países de fondos procedentes de otros países del mundo, y 14% de financiación procedente de otras empresas, porque a veces se produce en el marco de una colaboración empresarial, ¿no? Con lo cual es minoritario. Y ahí está la clave, es el tema de la adicionalidad. Y eso está muy estudiado por parte de organismos internacionales y los economistas. Yo no soy economista, yo soy biólogo, pero leo de vez en cuando de economía, que el efecto, digamos, incentivador y tractor de la inversión pública es muy importante. De hecho, aquí lo estás viendo, por euro de inversión pública están entrando 10 en el sistema. Y teniendo en cuenta que en la mayoría de las actividades económicas, en esa ejecución del gasto I+D, hay colaboración también. Es decir, las empresas no hacen, hay sectores empresariales y empresas que sí tienen capacidad de realizar la total de la I+D in-house, pero la mayoría de ellas lo hacen en colaboración, externalizan o colaboran con entidades públicas. Una parte de esa inversión termina revirtiendo luego en el sector público, con lo cual entiendo tu discurso, pero no comparto el análisis numérico que hay detrás. Y simplemente para añadir, aunque ya digo que nosotros nos hemos puesto siempre al frente de la manifestación cuando ha habido recortes de frente en el volumen nominal de recursos y detrás, incrementando, como bien decías, el capítulo de gasto financiero. Si te vas a las estadísticas internacionales, que es verdad que son previas a los fondos de recuperación, y veremos cómo cambia esto, pero España es uno de los países que menos apoya desde el sector público la inversión privada en I+D. Yo diría que
el 100% de los recursos que hemos obtenido del sector público en subvenciones son créditos en nuestra empresa, ¿no? Créditos que la mayoría vienen de fondos europeos, es decir, no los gasta el gobierno español. Sin embargo, tenemos que devolverlos muchas veces en proyectos que pueden no ser exitosos y terminar algo comercial, ¿no? O sea, la empresa corre ese riesgo. Yo no penalizaría al sector de la innovación con recursos públicos, porque hay otros sectores, como el de la cultura, por ejemplo, que reciben subvenciones y a todo el mundo le parece muy bien, ¿no? Hacer películas no comerciales con dinero público. Y hay otros muchos sectores que reciben subvenciones del Estado pues por hacer carreteras, por hacer no sé qué, y parece que es el sector de la innovación el que tenemos más problema para la percepción de que ese dinero que viene de lo público para hacer innovación y generar productos innovadores, cuando yo creo que son los que más retorno dan a la larga en el entorno económico de un país, ¿no? Entonces, yo no digo que las empresas vivan subvencionadas por el Estado, para nada. A las empresas no les gusta, nuestros inversores no les gusta pedir proyectos nacionales, pero es cierto que puede haber incentivos fiscales, puede haber otra manera de ayudar a las compañías a salir adelante hasta que tienen productos en el mercado, incluso a aquellas empresas grandes que arriesgan muchos cientos y a veces miles de millones en productos nuevos, teniendo el riesgo de esas fases regulatorias, etcétera, que se les puede caer, ¿no? Bueno, como veis, no es menor la necesidad de crear un clima de confianza donde puedan encontrarse laboratorios públicos y privados que eso ayude a crear valor, economía y puestos de trabajo. Y vamos a terminar con una intervención última, una más si queréis hacer uno de los estudiantes. Pues en primer lugar, muchas gracias a los cuatro por dar vuestra visión y por dar esa visión positiva que muchas veces creo que nos hace falta, y por bajar un poco lo terrenal también, que muchas veces los debates se van un poco elevados y se alejan mucho de nuestra realidad en cierta manera. Entonces, mi pregunta es un poco por otro derrotero, y en este caso va de forma un poco más específica a José, y es que muchas veces nuestros profesores e investigadores nos comentan el tema de la incompatibilidad de estar en la vida académica y en la vida de emprendimiento empresarial. Entonces, quería preguntarte por tu opinión y tu experiencia con respecto a eso. ¿Cómo difícil es, en cierta manera, estar en los dos mundos? Y ver un poco tu opinión. Muchas gracias. Pues mira, la compatibilidad, o sea, uno tienes que pasar años. A mí me tocó una fase dura de la evolución tecnológica en España, ¿no? Yo tuve que estar año y medio de meritorio para conseguir la primera beca, cuando se podía estar de meritorio en un laboratorio sin cobrar, y me he pasado 10 años sin cobrar de la empresa porque tenía incompatibilidad. Entonces, hasta que no me fui 100% a la compañía, pues no he podido tener un salario, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ocurren. Yo creo que ahora ha cambiado, hay más flexibilidad, te permiten tener un porcentaje de acciones mayor que antes, etcétera. Yo creo que eso está cambiando porque se dan cuenta que cuántos científicos tienen el interés de estar años sin cobrar, de estar contribuyendo, trabajar los fines de semana, pensando, dirigiendo en la distancia, etcétera, si no están recibiendo un retorno económico. Entonces yo creo que eso es lo que nos permite ahora estar en los dos mundos de una manera más sencilla. Pero efectivamente hay todavía muchas incompatibilidades. Yo creo que los científicos no tienen por qué ser buenos gestores de la compañía y pueden estar dentro de la empresa más bien como el think tank que dirige la compañía en la parte de innovación, no tiene que estar en la gestión diaria, y esa es una parte en la cual hay que fomentar el que los científicos puedan participar. Es bueno para la empresa, es bueno para el científico y, por supuesto, si se puede tener una remuneración sería muchísimo mejor. Yo creo que esto de que todos los científicos tengamos que ganar lo mismo también es un atraso absoluto, ¿no? Y creo que dependiendo de tus intereses, el talento que tengas y las horas que emplees, pues tiene que estar remunerado de una manera o de otra. Y algún día yo creo que llegaremos a eso. Y la ilusión y la gana. Sí, pues. Una última pregunta. Hola, bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones y yo quería, como se va un poco el tema a lo mejor, pero el tema que habéis tocado de como la reticencia que hay en los jóvenes en España en general para emprender
siendo, por ejemplo, en plan de campos de investigación. Entonces, yo creo que a lo mejor, o desde mi perspectiva, según lo siento yo, porque también me da como ese miedo / rechazo o lo que sea, es por un poco también el conflicto entre los objetivos de ambas, porque, o al menos la concepción, porque yo tampoco tengo mucha idea de nada, pero la concepción que por lo menos a mí me llega, al final las empresas, o sea, o cuando, como has dicho José, sobre los inversores, que era muy difícil encontrar inversores, porque al final lo que están buscando es algo que de beneficio, el máximo beneficio y cuanto antes. No todo lo importante que contribuye a la sociedad tiene un valor económico inmediato ni necesariamente bueno. O sea, hay cosas que a lo mejor no son rentables y sí que son muy importantes y sí que van hacia un futuro que a largo o a muy largo plazo es muy beneficioso. Entonces también yo creo que a lo mejor en las carreras de investigación, o yo qué sé, por ejemplo, yo estudio biología, al final tu objetivo es más contribuir al bien común que contribuir a que algo tenga un beneficio económico y que valga para hacer negocio. Entonces, ese conflicto entre empresa e investigación es una de las razones por las que, por ejemplo, a mí me causa ese no rechazo a emprender, pero como que no está dentro de mis planes. Es como las diferencias entre el mundo empresarial y el de investigación y como los objetivos que pueden tener. Al final, si una empresa va a querer hacer negocio, o sea, porque o dependemos mucho de la buena voluntad y de ay, si a mí esto me parece bien, que diga el que quiere invertir porque le apetece en esa cosa específica, porque al final, aunque no tenga un valor económico inmediato, necesita dinero para desarrollarse. Entonces, pues es como que yo quería como poner esa perspectiva fuera y ver qué pensabais vosotros. Sí, puedo. A veces tenemos una concepción, ¿no?, de lo que el inversor busca y lo que el empresario busca un poco estereotipada. Es decir, nuestras empresas, las que yo represento en mi asociación, de media, tardan 10 años en tener una cuenta de resultados con beneficios. Y este señor que está aquí al lado lo puede acreditar. Nuestras empresas afrontan 10 años de travesía de desierto en las cuales invierten, vuelven a invierten, hasta que hasta que consiguen llegar un producto al mercado y que ese producto al mercado genere unos retornos como para cubrir los gastos que tienen. Es decir, o un intangible. Ahí vaya. O a veces nunca tienen beneficio, porque su valor está en ese intangible que generan y que alguien va a comprar, porque al final son compañías que son compradas por otros sin nunca ser capaces de generar beneficio en el mercado. Y esto no es que sea una excepción, es el caso habitual. Es decir, cuando yo veo mi base asociativa de 240 empresas, os diría que la gran mayoría de ellas atraviesan periodos de maduración por encima de 5 años hasta generar beneficio. Yendo a lo que decías, ¿no?, el bien social, ¿no?, el bien social más allá del bien económico. Por supuesto, las innovaciones generan en su uso real, ¿no?, cuando llegan a la sociedad, un bien que excede el bien económico que esa innovación genera y que la compañía es capaz de capturar. Es decir, muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando alguien está dispuesto a pagar por un producto, es porque ese producto genera un beneficio en su usuario mayor que el coste tiene, porque si no, no pagarías por él, ¿no? La clave, ¿dónde está? En los incentivos. Y en esto se ha avanzado mucho también en los últimos años, ¿no?, en establecer incentivos para alinear, digamos, que las empresas trabajen también en líneas de trabajo que generan un beneficio más allá del beneficio económico que la empresa se pueda atribuir. Un ejemplo, por ejemplo, ahora en relación con la transición verde, ¿no?, que es uno de los retos más importantes que vamos a tener. Estamos en un momento en el que hay productos que probablemente no sean competitivos en coste respecto a los productos de origen petroquímico. Pues hay países que están ensayando modelos de incentivos. Jugar, por ejemplo, con la fiscalidad. Tasar más los productos de origen petroquímico y, en cambio, en los productos de origen biotecnológico establecer tasas negativas que incluso tengan bonificaciones, ¿no? Eso es más una cuestión de política económica y de marco de incentivos que realmente una cuestión
digamos, del bien o el mal de la actividad empresarial, sino que del marco de que las sociedades y que la sociedad establece, ¿no?, de incentivos económicos para fomentar aquello que interesa. Y las empresas, evidentemente, trabajamos en ese marco, igual que vosotros cuando busquéis un trabajo, también tendréis en cuenta la remuneración a la hora de elegir en qué entorno trabajáis, ¿no? Las empresas hacen exactamente lo mismo, en función de los incentivos que establece el marco, deciden en qué invierten y en qué no invierten, ¿no? No sé si con eso te respondo un poco a tu inquietud. Un minuto nada más. Sí, yo quiero añadir algo también después. Mira, tú puedes descubrir un anticuerpo que interacciona con una molécula y que cura un cáncer. Si eso no lo pones en manos de una compañía, tendrás un Nature, pero nunca habrá un producto que cure ese cáncer. Lo tienes que tener muy claro. Yo siempre he defendido que no hay una ciencia básica y una ciencia aplicada. Hay una ciencia justificada y una ciencia que no se justifica. A veces la que no se puede justificar vale la pena financiarla porque da grandes resultados, pero la mayoría de la ciencia que se hace, que termina en datos interesantes, es una ciencia bien justificada desde el inicio. Es verdad que hay áreas como las enfermedades raras, y aquí tenemos a Lluís que lo sabe muy bien, ninguna empresa apuesta por eso porque no hay pacientes. Eso lo tiene que pagar el Estado, o lo tiene que pagar sociedades o fondos caritativos, pero la mayor parte de los problemas que se solucionan en el laboratorio, si tienen un interés, tiene que haber una empresa que los termine poniendo en el Estado. Que puedes no ser tú el que lo haga, ¿vale? Porque no tienes vocación de eso. Pero si tú no lo patentas y si tú no haces que una empresa lo explote, no llega nunca al beneficiario final. Sí, en esa línea yo quería añadir que quizá nos falta, y en tono mea culpa, en la universidad, en la parte formativa... de eso quería yo hablar. También aportar un conocimiento real de cómo es la sociedad que ahora mismo funciona. Y como ha dicho José Ángel, ya puede ser lo más beneficioso del mundo. Como no haya alguien que ponga la ingente cantidad de recursos que lleva a poner eso en el mercado, ensayos clínicos, desarrollo, incluyendo lo que luego no funciona, que también se gasta y no retorna, no puede llegar. Yo esto es algo que aprendí cuando salí fuera, que siempre había pensado, y esto es algo que oigo en la universidad y sobre todo en el colectivo de estudiantes, lógicamente, porque esa visión idealista de la vida corresponde por edad, que las patentes es bloquear el uso por parte de todo el mundo de la tecnología y de lo que se necesita. El problema es que si no se desarrolla no va a estar para nadie. Lo que sí que ocurre, y ahí es donde la sociedad tiene que hacer las políticas adecuadas, es que evidentemente tiene que haber una compensación que derive parte de esos enormes retornos económicos que se producen cuando se producen para lo que hace falta que las empresas no invierten, o para que esto esté al acceso de todo el mundo, se tenga o no se tenga poder económico, y ahí está la equidad como un valor que nuestra sociedad tiene que fomentar. Pero al final el motor tiene que ser un motor combinado, porque desde lo público es absolutamente imposible que se generen los recursos necesarios para desarrollar todos estos productos. Si quieres añadir en esa línea, Perla, y vamos a cerrar porque... No, dos palabras nada más. Me pongo el gorro de universitaria de algo que es hoy en día tan imprescindible como la energía solar fotovoltaica, que es de lo que trabajo y en lo que tengo 5 patentes, pero jamás me he dedicado a eso. Soy cuántica. Y he dedicado la vida, y yo creo que va para ti directamente con tu pregunta ambivalente. No se dedica uno a la universidad a esa investigación viendo la aplicación, sino por curiosidad y porque te interesa ese tema. Eso viene después. Y además no deberíamos de ser los investigadores los que buscáramos las aplicaciones, sobre todo si eres una investigación básico. Lo que pasa es que en nuestro país no tenemos una infraestructura que sea capaz de recoger las investigaciones y transferirlas de forma viva. Cuando digo transferirlas me refiero a combinarlas, ya que de forma circular. Es decir, de tener los contactos, si quieres,
con las empresas y llevarla a la aplicación, que existe en otras universidades. Ya hemos nombrado aquí el MIT, donde he estado, y en otros países, no solo Estados Unidos, donde se dedican justo a recoger esa investigación, mini empresa o gente dedicada justo a eso, para transferirla a las empresas, a la sociedad, etc. El investigador tiene que investigar. Lo que pasa es que en España tienes que ponerte el gorro de todo, ¿vale? Y ese es el grave problema, porque nos falta, y he empezado ya con el gorro de COSE, mi intervención diciendo que necesitamos mucha más financiación para poder ser compatibles con los países de nuestro entorno, que no lo somos. Perdón. Muchas gracias. Sí, ya veis que si algo hemos hecho en estos días es abrir más debates, y hay unas cuantas líneas que merecerían realmente ampliar el curso y abrir nuevas vías de interacción entre agentes que nos den un poco idea de la complejidad de lo que es realmente el ecosistema de la investigación a todos los niveles. Pero yo creo que el objetivo del curso se ha cumplido. Así que, si os parece, vamos a cerrar la mesa redonda. Demos las gracias a todos los participantes.